¿A quién se le ocurrió que un viaje se podía contar como si fuera una continuidad? ¿A quién se le ocurrió que un viaje se podía contar? La esperanza es una mierda, dice, que solamente te alarga el sufrimiento. Que la esperanza es una mierda porque solamente sirve para alargarte el sufrimiento. Que la esperanza es una debilidad decadente, dice, y me dice que lo dijo Nietzsche, y que Nietzsche, ese alemán hijo de puta, le abrió la cabeza, se la dio vuelta como un guante, y que quizá por eso le gusta esta cuestión de saber que hay muchos que le tienen un poquito de miedo, que muchos lo respetan, que algunos hasta lo envidian. El poder. Eso se llama poder, me dice Juan Cabrera, con la sonrisa casi tímida. Juan Cabrera tiene 50 años, una remera negra, la cara india y se hace llamar el indio blanco, porque su madre era una toba que una familia rica de Rosario se trajo para que limpiara las ollas y la mugre, y su papá, el hijo de una puta y un cliente, y él, me dice, está asignado por las putas y la muerte. Asignado, dice. Perseguido por las putas y la muerte, y que choreó, que alguna vez choreó, que se cogió señores, que cirugió, que revolvió ladrillos, que vendió helados, churros, mercaderías variadas, y que siempre le gustó la mano izquierda, lo que sabe conseguir la mano izquierda, pero siempre fue pobre, dice. Pobre por antonomasia, aunque instruido, dice, y cita a Walter Benjamin, Fromm, Marcuse, Papo Napolitano, el apóstol San Pablo, el comisario de la Vuelta. Al fin y al cabo, lo suyo son las casas y las citas, y sobre todo Nietzsche, pero siempre, dice, siempre, insiste, siempre fui muy pobre, dice, hasta que mi hijo se mató, y entonces sí no me importó más nada. Pero nada. ¿Vos sabés cómo es cuando te da lo mismo todo, cuando todo es igual, cuando sabés que si estás vivo es de cagón, que es porque no tenés los huevos para volarte el cráneo? ¿Vos sabés cómo es? Yo no sabía, pero ahora sé, y sé que es una mierda, pero también me gusta. Me gusta esta sensación de que me cago en todo, que todo me resbala, que puede que no sea el superhombre, pero tampoco soy un hombre, dice Juan Cabrera, tintineando en sus muñecas sus pulseras. Se llama La Rosa el cabaret, y él dice más adelante que si un cabaret no sirve para reventarle la cabeza a los que van, ¿para qué sirve? Que si no fuera, si él lo quisiera poner en hacer que la gente que va ahí se preguntara cosas, pondría un kiosco, pero que puso un cabaret para eso. Y entonces el cabaret está lleno de referencias como a la muerte, a distintas cuestiones religiosas. Por ejemplo, hay un privado ahí para irse con una de las chicas que es como un ataúd doble para pasar un rato. Y hay una... Está escrito, así que lo puedo contar. Hay una cosa espantosa que es como un confesionario, todo armado, donde la ventanilla del confesionario, muy chiquita, en vez de estar a la altura de la boca, está a la altura del bajo vientre. Y entonces si uno compra una ficha, que es una hostia, la entrega y pasa por la ventanilla lo que pueda, lo que tenga, y del otro lado hay una boca amiga que se hace cargo de... Y que nunca sabrás a quién pertenece. Y que nunca sabrás a quién pertenece, que tú nunca sabrás a quién pertenece, a menos que yo te lo cuente. Secreto de confesión. Porque el gran orgullo de Juan Cabrera era que todos pensaban en una morocha extraordinaria, y en realidad era un viejo calvo. Bueno, ese era el tenor del cabaret de Juan Cabrera. Todo era así. Yo me quedé alucinado. Pero bueno, es una de las cosas. Digo, pasamos por ahí como podríamos haber pasado por tantas otras. Para mí el recorrido fue una especie de descubrimiento permanente. A veces, por supuesto, no descubría nada. A veces, por supuesto, me pasaba 1 o 2 días que no encontraba, no sé si 1 o 2 días sin encontrar nada que me interesara. Creo que todo el tiempo estaba encontrando cosas. Algunas me interesaban más y las recuerdo todavía, otras me sorprenden cuando las veo ahora, 10 años después. Pero seguía haciendo eso, una tentativa de ir poniendo sobre el papel esa cosa tan absolutamente irascible que es un país,
y tratando de escuchar y de mirar y de pensar todo lo posible para ver si entre todo lo que se juntaba alguien más podía tener la sensación, no de que había entendido, porque estas cosas no se entienden, pero sí de que se había acercado un tantito más a esa incomprensible unidad que llamamos país. La argentinidad, por más que uno se ponga, es como un traje de carnaval, quiero decir, uno es argentino durante unos... mi padre era español, mi madre es hija de un polaco y un ruso, un polaco y una rusa, digamos. No había más. Todavía no se conseguía esas cosas en mi madre. Qué sé yo. Y de sus dos hermanas, una tiene hijos o nietos en Francia y otra tiene nietos en Inglaterra, o sea que, digo, me parece que que la argentinidad es algo confuso y relativo. Las sociedades tradicionales muy estamentadas siempre expulsan. Los argentinos somos una consecuencia de ese movimiento. Primero aquellos criollos asunceños, hijos medio bastardos de españoles e indias, que no tenían lugar en esa cabeza de puente del imperio y se fueron a fundar una ciudad donde fueran los dueños, Buenos Aires. Después los italianos, españoles, polacos, sirios, irlandeses, que no tenían lugar en sus países y vinieron también mucho después a hacerse uno, la Argentina. Mientras iba conduciendo, lo que tenía como mi único rasgo monástico, yo no suelo ser muy austero ni muy dado a imponerme normas y cosas por el estilo, sí soy lo suficientemente neurótico como para trabajar más de lo que debería, pero en este caso mi rasgo monástico consistía en que no ponía la radio en el coche. Porque me parece que la radio es una porquería, más cuando uno está en el coche. Es como el momento de entregarse a la tontería ajena, ¿no? Uno pone una radio y entonces hay tres tipos que se les ocurrió hablar de esto, del otro, y se te fueron 2 horas escuchando lo que esos señores quieren decir sobre cosas que no te importan, en términos que no te interesan. Pero al mismo tiempo es la compañía que uno suele elegir cuando está en el coche, cuando no sabe qué es. Pero bueno, yo me propuse muy seriamente no poner radio, la ponía algunas veces a horas determinadas para escuchar las noticias, eran tiempos en que todavía se escuchaban las noticias, y entonces durante esas largas tiradas en el coche solo, obviamente se me ocurrían cosas todo el tiempo. Y efectivamente lo que tenía era un grabador en el que iba grabando, pero no, en general cuando yo grabo no son notas, sino que es algo bastante parecido al texto que después estará en el libro, o sea, escribo oralmente. De estas cosas como esta que leí antes, buena parte, en general porque esto ustedes no lo vieron, pero está presentado, digamos, en forma, ¿cómo se dice esto? Como de poema, ¿no? Así. O sea, no es que no sé si en la lectura se nota, digamos, pero en todo caso está escrito así. Esas solía ser las más escritas porque, bueno, hay una cuestión espacial ahí que necesita la página. Pero muchas otras no, están escritas en el grabador, ¿no? Y muchas escritas así en el coche, porque eran largas, siempre había, cada día había, a menos que estuviera en una ciudad, si no, siempre había 2, 3, 4, 5 horas de coche, entonces, bueno, había mucho tiempo, con la radio apagada. Y si no, escribía en los lugares, yo todo lo escribo todo, o sea, cuando hago este tipo de cosas, escribo todo lo más rápidamente posible, no es que tomo notas y después veo que escribo, qué sé yo, sino que, porque me parece que es mucho más rico lo que puedo escribir in situ y en el momento que lo que después voy a recordar si me confío en todo eso. Entonces, por supuesto, después puede haber muchas modificaciones, puede haber cosas que no se me ocurrieron, o que recuerde, o lo que sea. Pero lo grueso del asunto está escrito en el lugar y en el momento. Somos un asiento ocupado, 3 asientos vacíos, 3 pedales iguales de ningún modo equivalentes, 5 relojes contadores medidores que ordenan el conjunto, una suerte de timón que lo comanda,
un ronroneo que no es un ronroneo, el olor de lo nuevo cuando va envejeciendo, las ventanas, la Argentina detrás, distinta según en qué momento, en este más que nada verde, un espejo apaisado que logra que el pasado no pase tan de golpe y yo, que no sé qué pito toco en todo esto. Yo pensaba, y quizás hasta sea cierto, que creo que hasta lo digo en el libro, así que no debe ser cierto, que el origen de la idea de ir a hacer esto fue una vez que fui hay un festival de música folclórica en el interior, en Argentina la música supuestamente, o sea, según las tradiciones, la música ciudadana, la música de Buenos Aires es el tango. Con toda una tradición muy fuerte desde el principio del siglo XX, etcétera, etcétera. El interior tiene una música distinta, que es lo que nosotros llamamos el folclore, antonomásicamente, que son sobre todo músicas del centro noroeste, digamos. Hay un festival en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en un pueblo chico de la provincia de Córdoba, que se llama Cosquín, que es el festival más importante de música folclórica. O sea, donde van todos estos que hacen samba, chacarera, chamamé, hueca, etc. Para mí eso era chino básico, quiero decir, una cosa con la que no tenía ninguna relación, y por eso se les ocurrió en una revista en el año 90 y tantos, 98, 99, proponerme que por qué no iba a escribir sobre eso. Se reían tanto que decían, en realidad la verdadera nota no es la que vos escribas, sino que vamos a mandar a un periodista para que te siga a vos y cuente cómo es Caparrós en Cosquín. Bueno, lo cierto es que fui, me interesó, escribí, pero lo que más me sorprendió de esa situación era este doble juego en el que por un lado yo me sentía tan distante como en Birmania o en Sri Lanka. Y por otro lado, había mucha gente que me conocía y que yo, cuando hablaba con ellos, teníamos una cantidad de problemas comunes. Quiero decir, teníamos los mismos presidentes, la misma economía, los mismos problemas, las mismas ascripciones, hablábamos de las mismas historias. Entonces ese doble movimiento, entre esa distancia extrema y esa cercanía muy fuerte, me pareció como lo más interesante y atractivo, y creo que ahí fue donde decidí que quería ver cómo era ese país, del cual formó parte, y al mismo tiempo, que es el interior, digamos, del cual formo parte porque es mi país, y por otro lado no tengo mucho que ver, porque no he vivido ahí, porque mi cultura no es esa, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso en el libro al principio lo que hago es definir el interior como un país. Digo, si el interior fuera un país tendría tantos habitantes, tal densidad, tal economía, etcétera, etcétera. Y entonces yo viajo a ese país, que en definitiva es el mío y no es el mío al mismo tiempo. Y como te digo, ese doble movimiento me parece particularmente atractivo, y ahí es creo donde se juega buena parte de la tensión del libro, ¿no? De estar hablando de algo que es mío y que es ajeno al mismo tiempo. Debe ser que somos, de algún modo, un país, que eso sería un país, el lugar donde irse no es irse del todo.